Ahora damos la bienvenida a Pastor Martín, quien nos estará compartiendo de la serie de Génesis. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? ¿Bendecidos? Amén. Pues qué bueno que estamos aquí, somos Iglesia Cristiana Puente de Vida. Damos un saludo a todos aquí en Facebook y le mandamos un fuerte abrazo a nuestros hermanos que nos siguen por Facebook, especialmente a la familia Lora. El día viernes nuestra amada hermana María partió con el Señor, así que mantengamos en nuestras oraciones a nuestro hermano Héctor y a nuestra hermana Ana, y sigamos orando por nuestros hermanos Tafoya también por la pérdida de nuestra amada hermana. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Vamos a regresar hoy al libro de Génesis. Y pues yo creo que vamos a acabar Génesis hasta el próximo año, pero gloria a Dios porque ha sido de mucha bendición. ¿Cuántos de ustedes antes de esta serie del libro de Génesis habían llevado una serie de un libro, habían estudiado un libro con la iglesia? ¿Cuántos? Levante su mano. Ok, pues gloria a Dios entonces por todos los demás, ¿verdad? Que estamos teniendo esto porque Dios nos está enseñando los principios, los inicios. No se anunció, pero si usted quiere acompañarme, voy a ir este año a ayudar en un centro de personas que están en recuperación para Thanksgiving, a servirles. Así que si alguien quiere ir conmigo, acérquese conmigo al final para que me acompañe las próximas semanas a servirles comida y a orar por ellos. Muy bien, vamos a pasar a la palabra de Dios. Estamos en el libro de Génesis, capítulo 42. Le damos gracias a Dios por esta serie de los últimos días. Fue de mucha bendición. Amén. Creo que Dios nos habló. Y ¿quién está animado porque el Señor viene pronto? ¿Quién está contento y quién siente esa responsabilidad de predicar el Evangelio? Amén. La gente necesita saber que Cristo viene pronto y lo que Cristo hizo por ellos. Amén. Vamos a pasar y le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios porque me regresó la voz, hermano. Yo andaba preocupado de que a lo mejor no iba a poder predicar, pero Dios me dio la voz. Así que vamos a darle gracias. Padre, te alabamos, Señor, y te damos gracias esta mañana por la bendición que nos das de poder congregarnos, Señor, de poder tener un lugar donde juntarnos como tu iglesia para alabarte. Gracias por las personas que nos visitan, gracias por los que nos siguen en Facebook, pero gracias a ti, Señor, porque tú eres quien nos llamaste. Padre, has dado un mensaje a tu siervo, lo hemos quejado, pero pido que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien en esta hora, Señor, reparte este mensaje, Señor. Que siembre semilla, que tu palabra sea animándonos, corrigiéndonos, preparándonos, como tu iglesia, Señor, capacitándonos para toda buena obra, Dios. Pido que quites todo estorbo, todo cansancio, cualquier cosa que quite el enfoque a las personas que están aquí, Señor, a tu pueblo, a los invitados, quítalo, Señor. Que la palabra no sea robada del corazón, sino que, Padre, esa palabra de mucho fruto, porque es tu palabra la única que trae fe al ser humano, y es tu palabra la que nos enseña, y es tu Santo Espíritu quien nos guía. Por eso, Señor, pedimos tu bendición para este tiempo de prédica. Y tu iglesia dice, amén. R.C. Sproul, un predicador que ya está con el Señor, contó una historia y dice: hace varios años tenía un amigo que era psiquiatra y en una ocasión vino muy serio y me pidió que fuera a trabajar para él. Le dije: debes estar bromeando, no sé nada de psiquiatría y ciertamente no estoy calificado ni soy capaz de trabajar en tu oficina tratando con personas que están en terapia. Me dijo: oh, pero lo eres. Pregunté: ¿por qué lo dices? Dijo: porque la gran mayoría de los problemas con los que tengo que lidiar como psiquiatra están todos relacionados con la culpa y sus consecuencias. Una culpa que es paralizante, una culpa que no está resuelta. Y añadió: la mayoría de las personas que atiendo no necesitan un psiquiatra, necesitan un pastor,
porque necesitan entender cómo resolver ese problema con la culpa. Y amados, así es como comenzamos este mensaje, capítulo 42. Hoy vamos a ver la culpa en el ser humano. ¿Usted siente culpa por algo esta mañana? La culpa es un cáncer, hermano, amigo, y hoy la palabra de Dios nos va a enseñar si tú vienes con culpa esta mañana, si has lidiado con esa culpa y no has podido salir adelante porque fracasaste, porque hiciste cosas malas. Tenemos un mensaje para ti de parte del Señor. Capítulo 42 es la historia de aquel joven de 17 años llamado José, que sufrió mucho, sus hermanos lo despreciaron, le tenían envidia, lo vendieron, antes de venderlo lo golpearon, lo aventaron en un lugar, sufrió mucho, muchas calumnias, se le levantaron falsos, acabó en la cárcel, pero en todo eso que te estoy diciendo, amado amigo que estás aquí esta mañana, en todo eso Dios tenía un plan. Y si algo tú tienes que saber es que Dios tiene un plan, amén. Tú no eres coincidencia, si tú estás en Cristo, acabas de cantar, soy hijo de Dios, sí lo soy, amén. ¿Y por qué somos hijos de Dios? ¿Porque somos buenos? No, somos hijos de Dios por pura gracia, amén. Y si tú no eres hijo de Dios, pon atención a este mensaje porque Dios quiere que seas su hijo. Entonces José llega, Dios lo levanta, el último capítulo que vimos antes de la serie de los últimos días, Dios levanta a José, lo pone como el segundo hombre más importante en la nación de Egipto. Y si tú no sabes de qué significa eso, significa que en aquel entonces Egipto era un poderío, era una nación poderosa. Y después del faraón, adivina quién estaba. José. El Señor levantó a José. Y lo que pasó y lo que usó Dios fue un sueño para hacerle saber a José que iban a venir 7 años de abundancia y después 7 años de escasez. Para que tú entiendas este capítulo 42, esos 7 años de abundancia han pasado. Y José hizo lo que Dios le dijo en un sueño. ¿Qué le dijo Dios que hiciera? Que guardara. Por eso fue que Dios levantó a José, porque el faraón necesitaba una persona como él. ¿Eso es coincidencia? No es coincidencia, eso es la obra de Dios. Y si algo quiero, amigo, amado, que estás aquí esta mañana, que tú entiendas, es que el plan de Dios es soberano. Todo lo que pasa en tu vida tiene un porqué y un propósito del Dios soberano, amén. Lo bueno y lo malo también. Así que está este muchacho, José. Pasan 7 años, José llega cuando el faraón tenía 30 años, pasan 7 años, ¿cuántos tenía? 37, y más adelante, unos capítulos más adelante, José cuando tiene el encuentro con sus hermanos, lo vamos a ver después, él les hace saber que habían pasado 2 años ya de esta hambre, de esta escasez. Entonces José tenía alrededor de 39, 40 años cuando estaba en este lugar, ¿y qué pasa? Que llega entonces al área de Canaán, donde estaba su padre y sus hermanos. Llega esta escasez de comida y así comienza la historia. ¿Están listos? Si está listo, levante su Biblia y dígame que está listo. Amén, no están listos. Yo le doy gracias a Dios porque yo le pedí perdón al Señor, me arrepentí. Vamos a hablar de arrepentimiento. Cuando dije, le estamos poniendo toda la iglesia, ya nada más hacían esto. No, tenemos que ir a la palabra de Dios, amén. Entonces, si está listo, deme un amén. Eso es una iglesia que está lista. Aquí venimos a predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice así: cuando Jacob se enteró de que había alimento en Egipto, les dijo a sus hijos: ¿qué hacen ahí parados mirándose unos a otros? He sabido que hay alimento en Egipto. Vayan allá y compren comida para nosotros, para que no muramos, sino que podamos sobrevivir. 10 de los hermanos de José fueron a Egipto a comprar alimento, pero Jacob no dejó que Benjamín, el hermano de José, se fuera con ellos porque pensó que podría sucederle alguna desgracia. Fue así como los hijos de Israel fueron a comprar alimento al igual que otros, porque el hambre se había apoderado de Canaán. José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron ante él, se postraron rostro en tierra, y en cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza. ¿Y ustedes de dónde vienen? Venimos de Canaán para comprar alimento, contestaron.
Aunque José los había reconocido, sus hermanos no lo reconocieron a él. En ese momento se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: de seguro ustedes son espías y han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. No, señor, respondieron, sus siervos hemos venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre y además somos gente honrada. Sus siervos no somos espías. No es verdad, insistió José. Ustedes han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. Pero ellos volvieron a responder: nosotros, sus siervos, éramos 2 hermanos, todos hijos de un mismo padre que vive en Canaán. El menor se ha quedado con nuestro padre y el otro ya no vive. Pero José los increpó una vez más. Es tal como les he dicho, ustedes son espías y con esto lo vamos a comprobar. Les juro por mi vida, por la vida del faraón, que de aquí no saldrán con vida a menos que traigan a su hermano menor. Manden a uno de ustedes a buscar a su hermano, los demás se quedarán en la cárcel. Así sabremos si es verdad lo que dicen, y si no es así, por la vida del faraón, ustedes son espías. José los encerró en la cárcel durante 3 días y al tercer día les dijo: yo soy un hombre temeroso de Dios. Hagan lo siguiente y salvarán su vida. Si en verdad son honrados, quédense uno de ustedes bajo custodia y vayan los demás y lleven alimento para calmar el hambre de sus familias. Pero tráiganme a su hermano menor y pruébenme que dicen la verdad, así no morirán. Ellos aceptaron la propuesta, pero se decían unos a otros: sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Por eso ahora nos vemos en aprietos. Entonces habló Rubén: yo les advertí que no le hicieran daño al muchacho, pero no me hicieron caso. Ahora tenemos que pagar el precio de su sangre. ¡Wow! 22 años después, Dios permite que José se encuentre con sus hermanos. Hay 3 puntos que quiero compartir con ustedes. Mi hermana Silvia, si me ayudas, por favor. El primer punto tiene que ver con los primeros versículos. Dice que cuando Jacob se enteró de que había alimento en Egipto, les dijo a sus hijos: ¿qué hacen ahí parados mirándose unos a otros? Había llegado el hambre a Egipto y Jacob responde con fe. Jacob es movido por su fe. Dice la palabra de Dios que si ellos no iban por comida, entonces ¿qué? No iban a poder sobrevivir. De alguna forma no nos dice la Biblia, pero Jacob se entera de que en Egipto había trigo. Imagínese la cara, yo me pongo a pensar cuando dice la Biblia que ellos se quedaron mirando unos a otros. ¿Alguna vez ha usted hecho algo malo? Que cuando suena por ahí un nombre, un lugar, una persona, entonces la culpa viene a usted y se queda viendo como que sabe que hizo algo, así como la cara de ese hombre. ¿Qué significaba Egipto para los hermanos de José? ¿A quién vendieron los hermanos a José? ¿Recuerda? Capítulo 37, versículo 25 dice, vaya conmigo al capítulo 37. Dice, luego se sentaron, ya lo habían golpeado, ya lo habían aventado a la cisterna. Dice, luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galat. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra que llevaban ¿a dónde? A Egipto. ¿Cuántos años habían pasado? 22 años. Y después de 22 años, la palabra Egipto, que no me imagino que no es que no la hayan escuchado, pero ellos tenían que ir ¿a dónde? Ellos tenían que ir a Egipto. ¿De quién creen que pensaron sus hermanos? ¿De quién creen que se acordaron? De José. ¿Y qué le hicieron sus hermanos a José? Lo vendieron, lo querían matar. No lo mataron porque Rubén y Judá intervinieron. De no haber sido así, lo hubieran hecho. Así que viene esta hambre, esta hambruna. Jacob, un hombre ya mayor, toma su varón, escucha lo que digo.
Jacob toma su posición como cabeza de familia. Y al ver a sus hijos ahí, todos mirándose unos a otros, los regaña y dice, ¿qué hacen ustedes viéndose? Vayan y compren trigo a Egipto. De esa manera viviremos. Y ahí, amado, eso también es la fe. La fe es algo que es una acción también. Esa palabra fe, pistis, tiene que ver un compromiso con Dios, una fe en Dios, pero es algo que se tiene que mirar. Santiago lo entendía bien cuando decía, muéstrame tu fe por obras. No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Amén. Ya pasamos una pandemia y esa pandemia a muchos de nosotros nos probó nuestra fe. ¿Era usted de los que fueron y llenaron carritos de papel de baño? Yo sigo sin entender por qué llenaron los carritos de papel de baño. Ahora, o sea, tener fe es, no te preocupes, ahí luego vamos al mandado. No. Pero tener fe era no alarmarse, era estar confiado en el Señor. ¿Preocupados? Todos estábamos preocupados, no sabíamos, era algo nuevo, ¿sí o no? Pero no era para perder la esperanza. Amado, no debemos de perder la esperanza. ¿Está preocupado? ¿Está alarmado por lo que va a pasar en este país? ¿Quién es su Dios? Su Dios es el Dios todopoderoso, amén. Y pase lo que pase, Dios tiene el control. Dile que está al lado, Dios tiene el control. Si no lo viste convencido, dile ahora tú, Dios tiene el control. ¿Tú estás convencido que Dios tiene el control? Amén, Dios da, Dios quita. Y si estamos enseñando en los últimos tiempos que van a venir tiempos malos, lo vamos a saber. Tenemos que orar por el presidente, el que sale, el que entra, amén. Y tenemos que seguir predicando el evangelio. Dios tiene el control, iglesia. Entonces, Jacob responde con fe, manda a sus hijos. Y yo descubrí algo en la palabra más adelante, cuando Jacob tiene un encuentro con José, ya cuando Jacob llega a Egipto, Jacob le dice a José que él había perdido la esperanza de verlo. Y por esa razón, Jacob no quiso que fuera a Benjamín. ¿Cuántos fueron a Egipto? 10. ¿Cuántos eran? 12. ¿Qué pasó con uno? Era José. Ellos, como vamos a ver, lo daban por muerto y el otro era Benjamín. Benjamín y José eran hijos ¿de quién? ¿De quién? La verdad. Todos eran hijos de Jacob, pero no todos eran hijos de la misma mamá. Pero sí José y sí Benjamín. Y de alguna forma quizá Jacob no tenía esa confianza en sus hijos. Dice ahí, 10 de los hermanos de José fueron a Egipto a comprar alimento, pero Jacob no dejó que Benjamín, el hermano de José, no dijo el hermano de todos los demás, se fuera con ellos porque pensó que podría sucederle alguna desgracia. Y eso fue lo que había sucedido con José. Fue así como los hijos de Israel fueron a comprar alimento al igual que otros porque el hambre se había apoderado de Canaán. Y algo que me encanta, cuando yo le digo que algo importante en todo esto es la providencia de Dios, ver cómo Dios lleva las cosas. Y uno va viendo la historia y dice, wow, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Ahora qué va a pasar? El pueblo de Israel o Canaán en ese entonces, todavía no era pueblo, estaba pasando por una hambruna. Y Dios había prometido desde el Génesis, del principio, que ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer Dios? Una nación. ¿Y quién era esa nación? Israel. Pero no, el propósito no era la nación el mismo, sino el Salvador que iba a venir, y es Jesucristo, amén. Y ese plan sigue. Y yo quiero que usted tenga en mente esto. Todo esto lo estaba permitiendo Dios porque estaba desarrollando su plan. ¿Lo está entendiendo? Y para que Canaán, o para que hubiera Jacob y su familia, las 12 tribus de Israel, pudieran prevalecer, ¿qué tenía que pasar? Pues tenían que ir a Egipto. ¿Por qué? Porque era ahí donde había en exceso. ¿Y ya se da cuenta usted por qué José pasó lo que pasó? ¿Sí está viendo el cuadro grande? Ahora quiero que lo vea en su vida. Piensa en todo lo que ha pasado. Lo bueno y lo no bueno y lo malo. ¿Usted cree que Dios lo está usando en su vida? ¿Está convencido? ¿Para sus planes o para los de Él? Amén. Esa es la manera en que Dios obra. Y ahora lleva a estos 10 hermanos, ¿sabe para qué? Para que sean confrontados.
Vimos en la serie de los últimos días, hablamos de los 144,000, creemos que son gente de las 12 naciones, de estas tribus, de estos hermanos, muchos pecadores y metieron la pata como usted y como yo, pero Dios tenía un plan. Y estos hermanos son llevados ¿para qué? Para ser confrontados con sus culpas, y eso me lleva al segundo punto. El reencuentro de José con sus hermanos sacaría a la luz esa culpabilidad o ese remordimiento por lo que ellos hicieran con José. Quiero que ponga mucha atención para que vea cómo José trató con sus hermanos, no con venganza, porque José era un hombre lleno del Espíritu Santo. José trató con sus hermanos y él quería saber dos cosas. Primero, quería confrontarlos para que ellos vinieran a la verdad. Y la otra, él quería saber acerca de su padre y de su hermano Benjamín. No lo digo yo, lo dice la Biblia. José era, dice el versículo 6, el gobernador del país y el que vendía el trigo a todo el mundo. Y cuando sus hermanos llegaron, dice, se postraron rostro en tierra ante él. Y en cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza. Él fue rudo, hermanos, pero ¿sabe una cosa? Lo estaba haciendo por su bien. José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza. Y José reconoció a sus hermanos enseguida, pero ellos no lo reconocieron, dice la traducción del lenguaje actual. Así que los dejó creer que era egipcio y con cara muy seria les preguntó. ¿Cómo, sabe, usted ha visto cómo eran en aquel tiempo los faraones? La mayoría de los hebreos eran así como nosotros, traían barbones, pelo largo, pero en Egipto no. Esos eran así, ¿cómo se llaman los que cómo les llaman? Ándale, eso. Y traía era gente, no tenía barba ni nada. ¿Cuántos años tenía José cuando salió? 17. José y Benjamín eran de los pequeños, ¿sí o no? Yo a ustedes los dejo de ver ahorita y los veo en 10 años y los voy a ver igual. Pero a los niños ya no los voy a conocer. ¿Por qué? Porque ya al rato Nathan va a andar todo barbón, así bien fuerte. Ya no voy a decir, este muchacho quién es. Pero yo voy a ver a Roberto y voy a acordarme, eso pasó. ¿Verdad? Pues eso pudo haber pasado, no lo estoy diciendo, pero yo creo que eso fue. José era muy diferente, él era un hombre poderoso en ese entonces, su aspecto físico era otro y él los reconoció, pero ellos no. Más adelante la palabra de Dios en ese mismo capítulo dice que José les hablaba con un intérprete. Entonces ellos ni sabían de dónde estaban. Y entonces la pregunta que les hace José a sus hermanos es, ¿y ustedes de dónde vienen? Esa pregunta abierta que empieza, da el pie a toda esta plática. Y le digo que yo veo, cuando estaba estudiando, yo veo a José, una forma como empieza a encarar a sus hermanos, los empieza a confrontar con su pecado. Y me recordé mucho de nuestro Señor, cuando Adán y Eva fallaron, hicieron lo que no tenían que hacer, y entonces le pregunta a Dios a ellos, ¿dónde estás? Y ahí comienza todo. Y ellos dicen, venimos de Canaán para comprar alimento. Y entonces José los acusa, hace una serie de acusaciones. La primera era, de seguro ustedes son espías y han venido para investigar las zonas desprotegidas, dice. No, Señor, respondieron, somos siervos, hemos venido a comprar alimento y todos nosotros somos hijos de un mismo padre. Y empezar a salir la verdad, ponga atención. Y además somos gente honrada, eso no sé si era verdad. Sus siervos no somos espías. No es verdad, insistió José, ustedes han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. Pero ellos volvieron a responder, nosotros sus siervos éramos 2 hermanos, están diciendo la verdad. Todos hijos de un mismo padre, eso es verdad, que vive en Canaán. El menor se ha quedado con nuestro padre y el otro ya no vive. Ahí estaba. ¿Qué cree usted? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que sus hermanos llegaron delante de José. ¿Y qué hicieron? Se postraron. ¿Qué cree usted que pensó José en ese momento? Eso fue un sueño, eso fue una revelación que Dios le dio a José. Y yo entiendo, yo puedo ver a José, un hombre lleno del Espíritu Santo, en esa acción y entendiendo muchas cosas.
diciendo, oh, de esto se trataba. ¿Sí entiende? Yo en mi vida muchas veces he dicho, oh Señor, de esto se trataba. Nada es por coincidencia, lo voy a seguir repitiendo hasta que vaya y le pregunten, ¿y qué te predicaron? Que nada es por coincidencia, que Dios tiene un propósito, que la providencia de Dios está en mi vida. Amén. ¿Cómo se habría sentido José en aquel momento? Pues por la forma en que actuó vemos cómo fue intencional. Dijeron ellos, no Señor, no somos espías. Y José les vuelve a decir en una segunda reclamación, no es verdad. Versículo 12, ustedes han venido para investigar las zonas desprotegidas del país, pero ellos respondieron, nosotros sus siervos éramos 2 hermanos. Empiezan a decir la verdad. José ha descubierto entonces que sus hermanos están viniendo a la verdad. Dicen entonces que el otro ya no vive, lo dan por muerto a José. Hablan de Benjamín, José sabe ahora de su padre y de su hermano. Pero José sigue y les dice, versículo 15, ustedes son espías y con esto lo vamos a comprobar. Les juro por la vida del faraón. ¿Usted sabe lo que significaba esa promesa? Que de aquí no saldrán con vida a menos que traigan a su hermano menor. ¿Cuál era el plan de José? Traer a Benjamín y a su padre. José quería matar a sus hermanos. José quería para pagarles como ellos le hicieron. Mía es la venganza, dice el Señor. Esta prédica es para que todos revisemos nuestro corazón. ¿A quién le ha hecho? Levante su mano si alguien más le ha hecho daño. ¿Ha habido personas que le han querido hacer daño? ¿Y cómo está su corazón? Amado, ¿cómo está su corazón? Ahora le voy a preguntar una más fuerte. ¿Usted le ha hecho daño a alguien? No levante la mano. Manden a uno de ustedes, versículo 16, a buscar a su hermano, los demás se quedarán en la cárcel y así sabremos si es verdad lo que dicen. Y si no es así, por la vida del faraón, que ustedes son espías. Los estaba tratando con dureza, pero no con venganza, porque Él los quería llevar al arrepentimiento. Y así es Dios. Dios nos da duro, Dios disciplina a los que ama. Pero lo hace porque Él quiere que vengamos a arrepentimiento. Creyentes y no creyentes. Los que no han creído en Jesucristo, si amigo amado, si tú no has puesto tu fe esta mañana, hoy en día estás aquí escuchando este mensaje y tú no has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, tú no crees que Jesús, tú sabes que Jesús murió en una cruz, pero tú no crees que murió por tus pecados. Hoy es el día de arrepentimiento, arrepiéntete, amado. Porque dice la palabra que tú eres pecador y que si no te arrepientes, vas a ir a la condenación. ¿Y sabes cuál es la condenación? La condenación es que vas a pasar la eternidad sin Dios. Y si tú estás escuchando este mensaje hoy aquí o por Facebook y el Espíritu Santo te está ayudando a entender esto y tú no sabes qué es el Espíritu, pero estás entendiéndolo, arrepiéntete. Iglesia, de igual manera, predícate el Evangelio. Somos faltos delante de Dios. ¿Cristo perdonó nuestros pecados? Amén. ¿Todos? Amén. ¿Ya no pecamos? Sí pecamos. Pero abogado tenemos delante del Padre. Y si pecamos, dice la palabra, que confesemos nuestros pecados. Y Dios, que es bueno y justo, nos los perdonará y nos lavará de todo pecado. Confesar nuestros pecados. ¿Qué estaba haciendo José con sus hermanos? Estaba siendo intencional para que ellos dijeran la verdad. Estaba haciendo preguntas como lo hizo Dios con Adán y Eva. ¿Para qué? Para que ellos dijeran la verdad. Cuando yo doy consejería, yo no quiero estar hablando, yo quiero que la gente hable, porque quiero que la gente llegue a la verdad. Yo no quiero decirles lo que yo ya por lo que escucho, estoy enseñando, estoy aprendiendo la situación, pero quiero que ellos lleguen y conozcan la verdad. Para que entonces cuando conozcas la verdad confieses tus pecados. Claro que Cristo murió por nosotros, claro que la obra de Cristo es perfecta y suficiente, pero aún como creyentes necesitamos estar doblando rodilla. Mi hermano, yo vengo contento de ese retiro espiritual. Le pedí la semana a Pastor Domingo porque Dios me habló. Yo me tuve que arrepentir en ese lugar. Y le dije, Señor, cámbiame, porque hay cosas que yo necesito cambiar en mi vida. Dios me ha dado este llamado pastoral y yo quiero agradarle más a Dios. Amén.
Y eso no es para mí, eso es para todos nosotros. Todos nosotros hay cosas que debemos de corregir en nuestra vida. Dios las quiere corregir. Pero primero debemos de reconocer esa verdad, hablarla, confesarla y pedirle perdón a Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, eso es lo que pasó y ese es el punto número 3. Los hermanos de José reconocieron sus faltas. ¿Cómo lo sabemos? Porque versículo 17 dice que José los encerró en la cárcel durante 3 días. Y al tercer día les dijo: yo soy un hombre temeroso de Dios. ¿Qué les dijo José? Yo temo a Dios. Y José era un hombre que temía a Dios. Hagan lo siguiente y salvarán su vida. Si en verdad son honrados, quédense unos debajo de custodia y vayan los demás. Quédese uno bajo custodia y vayan los demás y lleven alimento para calmar el hambre de sus familias. Lo estaba tratando con misericordia. Pero tráiganme a su hermano menor y pruébenme que dicen la verdad, así no morirán. Ellos aceptaron la propuesta, pero se decían unos a otros. Fíjese, ponga atención. Sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Estaban reconociendo. Ahora tenemos que pagar el precio, decía. Aunque vimos su angustia, mire, nosotros en el capítulo 37 no oímos, pero en este capítulo oímos la angustia de José. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba, imagínense a José diciéndole: el muchacho nada más fue porque su papá los mandó. Estos lo golpearon y lo aventaron. Imagínense la angustia del muchacho. ¿Por qué me hacen esto, hermanos? Sáquenme de aquí. ¿Lo imagina? Dice: aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión. Me imagino a los hermanos de José sintiendo su conciencia, no dejándoles y diciendo: no le hicimos caso. Y dicen: por eso ahora nos vemos en aprietos. Entonces habló Rubén, el mayor, Rubén, el primogénito, que no se le dio la primogenitura, y dice: yo les advertí que no lo hicieran, que no le hicieran daño al muchacho, pero no me hicieron caso. Ahora tenemos que pagar el precio de su sangre. Los hermanos reconocieron sus faltas. Dijo Spurgeon: nadie es más miserable que aquel que peca secretamente, pero trata de preservar su imagen delante de los hombres. Porque la culpa y la conciencia no lo deja, hermanos. Gloria a Dios que el mensaje no acaba aquí. Para el mundo, hermano, la culpa, el mundo quiere minimizar la culpa. La culpa es el estado de la conciencia, la respuesta de nuestros pecados. Escuché una historia donde una muchacha se iba a casar. Antes de casarse, hizo cosas indebidas con el novio. Esta muchacha sentía en la universidad mucho pesar. Fue a buscar consejería en la universidad. La persona le dijo: es que no debes sentir culpa. Eso tú sientes culpa porque a ti te adoctrinaron en tu iglesia y te metieron ideas que son antiguas. Ella fue a su pastor y le contó lo mismo. Y le dijo: a pesar de que este hombre me dijo eso, yo sigo teniendo culpa. Y él le dijo: te debes de alegrar por eso. Y dijo ella: ¿cómo que me tengo que alegrar por eso? Te tienes que alegrar por eso, porque si tú tienes pesar por tu culpa es porque el Espíritu Santo de Dios no te deja. Hay gente que hace y deshace y no le importa. Pero los que le pertenecemos a Dios, amado, si le perteneces a Dios, no te va a dejar el Espíritu Santo. Podemos confiar, amado, en Dios. Amén. Y eso me lleva a la aplicación de esta prédica. Podemos, di conmigo, ponte de pie, por favor, amado. Cierra tus ojos y di: Señor, yo puedo confiar en ti. Dilo otra vez, dile: Señor, yo puedo confiar en ti. Tú tienes el control de mi vida. Encontré un versículo en la Biblia que me hace ver a la vida de José, primera de Pedro 5, 6 y después el versículo 10. Apóstol Pedro está hablando a la gente que está en la diáspora, están por ahí regados, están siendo perseguidos, y les dice en el versículo 6: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios,
para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen, dice, en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. ¿Tiene usted ansiedad? ¿Sufre de ansiedad? Deposite toda su ansiedad en Cristo. Y dice el versículo 10, luego de que hayan sufrido por un poco tiempo, amado, lo que tú sufras en esta vida no se compara con la eternidad con Cristo. Luego de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, escucha, iglesia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará. Yo me imagino a José, y los hará fuertes, firmes y estables. José, amado, es un tipo de Cristo. Él no quiso vengarse de sus hermanos. Él quería que sus hermanos vinieran a arrepentimiento. Mi Señor, el Hijo de Dios, que se hizo hombre y con eso se humilló y se vino a esta tierra a ser como tú y como yo. Él se dio en una cruz. Él sufrió lo que ni te imaginas físicamente y cargó con la ira de Dios en esa cruz. Y aún se burlaban de Él y se mofaban de Él. Y Él estaba ahí colgado diciendo: Padres, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. ¡Wow! Eso es el Evangelio. Eso es lo que hizo Dios por nosotros. Pero debemos de vivir sin culpa. Amado, yo primero quiero hablarte a ti, que quizás no estás en Cristo, que tú todavía dices: yo no soy de su club, a mí no me gusta esto, pero como que me está hablando Dios. ¿Qué es la culpa? La culpa es el resultado de todo lo bueno, de todo lo malo que hacemos o todo lo malo que nos hace. Deja la culpa a un lado. Deja la culpa a un lado. Dice Dios: ya la regaste. Déjalo. Yo morí por ti para perdonarte todos tus pecados. Arrepiéntete. Wow, yo estaba yendo al pastor Ricardo y dije: gracias. Es siempre el Espíritu Santo guiando a su pueblo. Dios está hablando hoy, amado. Creyentes y no creyentes, arrepiéntete. Eso es el Evangelio. El Evangelio no nada más es hacer una oración, decir sentí bonito, no. El Evangelio es arrepentirse porque has entendido que has pecado contra el Dios de la gloria y que necesitas arrepentirte. Arrepentirte no es remordimiento. Arrepentirte no es sentir feo. Arrepentirte es decir: Señor, perdóname porque entiendo que contra ti he pecado. Ayúdame, yo creo que tú moriste en una cruz por mí para perdonar mis pecados. Ahora ayúdame, Cristo, te necesito. Soy incapaz, soy inútil, no puedo, no he podido. Y depositas tu fe en Cristo. Eso es arrepentimiento. Y si tú no lo has hecho todavía, ponte en paz con Cristo. Hoy es el día de arrepentimiento. Esta iglesia hemos perdido 2 amadas hermanas en menos de 2 meses. Ellas están con el Señor. Pero si tú mueres hoy sin Cristo, ¿tú vas a estar con el Señor? Yo no te puedo mentir, tú no vas a estar con el Señor. La oportunidad de arrepentirte es hoy que tienes vida. Iglesia, y también te quiero hablar a ti. Y sobre todo te quiero hablar a ti, amado, amada, que estás en Cristo, que has creído en el Evangelio, pero que no dejas la culpa. Yo te voy a decir por qué no dejas la culpa. Hay 2 razones bíblicas. La primera, porque no has entendido el Evangelio. Porque no lo has entendido completamente. Porque tú dices: sí, yo creo que Jesús murió por mí, me encanta, me bauticé, amo a la iglesia, bla, bla, bla. Pero esa culpa no te deja. Cristo murió por ti. Cristo perdonó tus pecados todos. Pero tú no te quieres perdonar. O no has entendido el Evangelio, hermano, o eres orgulloso. Porque eso también puede ser orgullo. Porque si tú no te quieres perdonar cuando el Dios de la gloria dio a su Hijo amado para que muriera en una cruz por ti, y tú no lo quieres recibir, tú no lo quieres aceptar, eso también puede ser orgullo. Así que, iglesia, cuida tu corazón esta mañana. Y si el Espíritu Santo te muestra qué es, arrepiéntete. Arrepéntete y ponte en paz con Dios. Ponte ahí donde estás, ponte en rodillas y dile: Señor, perdóname porque no lo había entendido. Y si es porque no habías entendido el Evangelio,
y porque no habías entendido que la acción de Cristo es suficiente, dale gracias a Dios y arrepiéntete. Como sea, de una manera u otra, pero arrepiéntete. Dice primera de Juan 1, 8, 9, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué hizo José? Quisieran sus hermanos que hablaran verdad. Esta es la verdad, tu palabra es la verdad, dijo Jesús. Y si confesamos nuestros pecados, repita conmigo, tú tienes que aprenderte este versículo, primera de Juan 1, 9. No te lo tienes que aprender, lo tienes que atesorar en tu corazón. Repite después de mí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Escucha, porque si no has entendido el evangelio y por eso no te has perdonado tú, de toda maldad. Dice de algunos pecados, dice de eso que no te perdonas, dice la Biblia de toda maldad, de toda maldad. Cuando yo voy a la palabra, amado, veo dos cosas, el arrepentimiento y el remordimiento. Jesucristo caminaba por ahí y escogió a 12 hombres. Uno se llamaba Judas Iscariote, el otro se llamaba Simón y Dios le puso Pedro. El primero lo traicionó, el segundo lo negó. El primero dice la Biblia, ahí está en la Biblia, el primero tuvo remordimiento. ¿Y sabes lo que hizo? Fue y se quitó la vida, se ahorcó. El segundo era un hombre envalentonado. Cuando Jesús les dijo que lo iban a dejar solo, dijo: yo jamás te voy a abandonar, Señor, porque él creía en sus capacidades. Y el Señor le dijo: yo te digo que hoy misma noche antes de que cante el gallo tú me vas a negar. Y eso sucedió. Y dice la Biblia que cuando eso sucedió, y esta mujer, esta criada vino y decía: tú eres parte de ellos, y él negaba y blasfemaba y hacía cosas, estaba ahí con ellos, estaba con los malos viendo a su Señor siendo golpeado. Cantó el gallo, y cuando él cantó el gallo, el Señor volteó y miró a los ojos lo miró a los ojos a Pedro. Y dice que Pedro lloró amargamente porque él se arrepintió, él se fue amargamente porque él sintió el pesar. Cristo murió, lo vio ahí colgado a su Señor, y después Jesucristo resucitó, amén. Y ese es el Cristo que te predicamos. Y ese Cristo se les apareció a 40 y después a todos. ¿Sabes lo que hizo Pedro? Pedro volvió a lo de antes. No vuelvas a lo de antes. Ahí dice la Biblia que él fue a pescar otra vez. Cristo ya le había dicho: ven, yo te voy a hacer pescador de hombres, pero él fue a pescar otra vez. Y ahí se le apareció Jesús. Y ya tenía el banquete. Y comió con ellos. Y estando ahí con ellos lo restituyó. Y esto es para ti, iglesia, porque si tú no dejas tu culpa a un lado, Cristo murió por ti, Cristo te va a restituir. Cristo quiere que tú te quites esa carga. Ve, iglesia, veme. La carga es una cosa que traes aquí, una piedra que no te deja caminar. Eso es la culpa. Y si sientes culpa, te voy a decir como el pastor le dijo a esa mujer: dale gracias a Dios, porque si tienes culpa es porque el Espíritu Santo está en ti. Amén. ¿Y qué hizo Dios? ¿Sabes lo que hizo esa palabra? Ay, hasta me da chinitos porque yo lo tengo ahí porque ese es el llamado que Dios me dio. Le preguntó 3 veces a Pedro. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. Y Jesús lo restituyó y le preguntó: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Ese es el llamado que me dio a mí. Por eso me encanta predicar este mensaje. Pedro, ¿me amas? Y sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Y le volvió a decir una tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y Pedro se puso triste y le dijo: Señor, fíjate, hoy Dios nos habló, dice que volvamos a su primer amor, ¿no? ¿No te hablaba eso el canto hace rato? ¿Me amas? Le dijo. Apacienta. Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y ese hombre que negó a su Señor, como tú y yo lo negamos cuando no dejamos la culpa y el pecado a un lado, ese hombre fue levantado. El día de Pentecostés le predicó y 3,000 se convirtieron. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál es la diferencia? Y conmigo: arrepentimiento. Esa es la diferencia. Amado,
Este mensaje no lo dio Dios. Cuando predico me paro más temprano. No lo dio Dios para que salgas de aquí igual. Oh, no. Si el Espíritu de Dios te está hablando, arrepiéntete. Cierra tus ojos, por favor. Si hay alguien aquí que todavía no ha entregado su vida a Jesús, que todavía está jugando, no importa si tienes tiempo en la iglesia, amado, pero no le has dicho al Señor: Señor, yo creo en ti. Si no te has arrepentido, hoy es el día de salvación y yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. No quiero, a lo mejor tú ni sabes orar, pero yo quiero orar por ti. Ahí donde está, nadie te está viendo. Levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Si tú te quieres poner en paz con el Señor, levanta tu mano. Gloria a Dios. Padre, Señor, es tu palabra, Señor, y es tu Santo Espíritu. Así que yo oro, Señor, por esta persona, Señor. Señor, sé tú trayendo, Señor, salvación, arrepentimiento. Sé tú trayendo convicción de pecado y amor, Señor, a la vida de esta persona. Ayúdale, Señor, guíalo. Y Espíritu Santo de Dios, hazle entender, Señor, de qué se trata la obra de Cristo. Ayúdalo y ayuda a nosotros también a guiarlo, Señor, en amor. Que Él pueda vivir, Señor, cerca de ti. Que Él pueda mirarte a ti, Señor, y que Él pueda ser restituido, Señor. Que pueda entender lo que la salvación en Cristo se refiere, Padre. Ahí sigue igual. Ahora, si tú estás en Cristo, escúchame, y no te has podido perdonar algo, yo quiero que vengas aquí al frente, porque yo quiero orar por ti. Si tú ya tienes tiempo en el Señor y tú dices: Señor, ya no puedo, yo quiero orar por ti. Hoy es el día de arrepentimiento, hermano. Si te importa más lo que los demás piensan de ti que lo que Dios está haciendo, entrégale eso al Señor. Pídele perdón. Hoy es el día de arrepentimiento. Iglesia, te estoy hablando a ti. A ti que estás en Cristo, pero que no has dejado esa carga y que te sigues condenando, y que Satanás viene al oído y te dice: ya ves. Y dices que amas a Dios y no puedes dejar esto y no cambias esto. Padre, Señor, aquí tienes a tus hijos, Señor. A gente que le importa lo que tú piensas de ellos, Señor. A gente que tu Santo Espíritu les habla de esta mañana, Dios. Padre, ayúdanos. Padre, renueva nuestra mente, transforma nuestro corazón. Restitúyenos, Señor, a mis hermanos, así como lo hiciste con Pedro. Yo no sé cuál sea la causa, yo no sé si fue orgullo, yo no sé si fue un mal entendimiento de tu evangelio. Pero Espíritu Santo de Dios, predícales el evangelio a mis hermanos. Levántalos, Señor. Ellos quieren seguir y quieren seguir bien, Señor. Ten, Señor, tu amor y guíalos, Padre. Hazlos volver a su primer amor, Señor. Sana sus corazones, Señor, y quita esa pesada carga de la culpa, Padre. Yo te lo pido, Señor, para cada uno de ellos, Señor, y te doy gracias, porque es tu Santo Espíritu, Señor, quien está obrando. En el nombre de Cristo Jesús. Tu iglesia dice: amén.